Hay una actitud que yo creo, si no es que todos, la mayoría la tenemos, el ser humano tiende a pensar de esta manera. Y yo creo que los jóvenes aquí me pueden ayudar, ¿verdad? Obed, Oscar, todos los que están de esas edades. ¿A poco no se han sentido alguna vez cuando sus padres les dicen que no a algo que ustedes quieren? O ustedes piensan, ya quiero tener 18 años. Ya quiero que llegue ese día en el que no voy a estar en la casa y yo voy a tomar esas decisiones. Esos días en los que estamos en la escuela, Jimena, Gisela, todos estos jóvenes también, que dicen, es muy difícil la vida de la escuela. Son tantos proyectos, son tantas tareas, son tantas cosas que tengo que entregar, que tengo que hacer, y se juntan todos y ellos dicen, ya quiero que se acabe la escuela y nada más me dedique a trabajar. Y digo, yo sé que la respuesta a ese comentario es porque yo creo que todos pasamos en algún momento, a menos que te haya gustado la escuela. Raro, ¿verdad? Las personas que les gustan sí hay. Yo no soy de esos que me gustaba mucho la escuela, pero yo sí pensaba, ya quiero que se acabe la escuela. Y déjenme decirles algo. El día que se acabó la escuela y me puse a trabajar, dije, ay, qué bonito era la vida cuando nada más estaba en la escuela. Lo único que tenía que hacer era entregar trabajos. Ahora me tengo que levantar de 7 de la mañana, me tocó trabajar en algún lugar de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí hay muchas personas que trabajan 12, 16, 18 horas. Y comparas esas dos situaciones y dices, qué bonito era cuando todo y lo único que tenía que hacer eran tareas. Cuando estaba en la escuela, mis papás me mantenían. No me tenía que preocupar tampoco por pagar la luz, el agua, el carro, la comida. No había nada de esas preocupaciones. Ahora sí las tengo. ¿Y saben qué es lo que hago ahora? Yo pienso en ese día en el que ya no voy a tener que trabajar. Me voy a jubilar algún día. Nada más faltan 35 años, 4 semanas y 3 días para que eso pase. Y estoy emocionado pensando, estoy jugando con las fechas. No sé cuánto falta, pero yo creo que falta más o menos algo así. Y yo pienso que el día que me jubile, voy a ser muy feliz, porque no voy a tener que trabajar. Y me acordé del hermano Edén. Y hay varios hermanos aquí que después de que se jubilaron, pensaron, estaba mejor cuando estaba trabajando. Y regresan a trabajar. ¿Se fijan esa actitud de cómo pensamos que la estamos viviendo mal y deseamos estar en otro momento, en otro lugar, cuando esto no va a suceder? Y cuando llega por fin ese momento dices, no, estaba mejor acá. En el caso de los hermanos que se han jubilado, han tenido la opción de regresar a trabajar, pero no es el caso en todo el tiempo, ¿verdad? No es la situación todo el tiempo. Porque yo ya no puedo regresar a ser un niño, a vivir con mis papás, a liberarme de esas responsabilidades. Ya no puedo tener eso. El problema con esa actitud, hermanos, es que no solamente se ve en lo social, sino que también se ve en lo espiritual. Esa misma actitud se ve cuando preguntamos, ¿y tengo que hacer eso? ¿Tengo que ir a la reunión 2 veces el domingo? ¿Tenemos que ir a las series? ¿Tenemos que leer las escrituras? ¿Tenemos que quedarnos a hacer esto y lo otro? Y nos comportamos exactamente igual como los sacerdotes del pueblo de Judá en el tiempo del profeta Malaquías, cuando decían, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, dice Jehová. Ustedes lo dicen. Y quizás, hermanos, jóvenes, amigos, visitantes, no son las palabras que expresamos, pero la actitud dice mucho. Cosas que el mundo no nos gusta, cosas del mundo que nos gusta hacer y pensamos, ¿dónde dice la Biblia que no puedo hacer eso? Buscamos soluciones. Pensamos, ¿verdad?, en cómo vivir lo que yo quiero hacer, de la manera que yo quiero hacerlo. Y en esta lección, jóvenes, amigos visitantes y hermanos, vamos a estudiar acerca de ese lugar en el que esas preocupaciones espirituales, esas cosas que no les gusta hacer, cosas que son para Dios, que son tediosas quizás, que quizás las hacen a fuerzas, quizás porque sus papás los obligan. Vamos a estudiar acerca del infierno. Ese lugar en el que no te vas a tener que preocupar,
por hacer esas cosas que ahorita te molestan. Pero ten por seguro que cuando estés en ese lugar, vas a desear con todas tus fuerzas poder regresar a este momento y aprovechar la oportunidad para hacer todo lo posible para evitar ir a ese lugar. Y no vas a poder. La Biblia lo describe y quiero que veamos los textos en los que nos dicen cómo es ese lugar antes de ver ciertas cosas que ya no vas a tener que hacer en el infierno, que precisamente es el título de esta lección. Si nosotros leemos ahí en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, y un dato interesante aquí es que el Señor Jesucristo es el que más habló del infierno. Cuando hablamos y estamos buscando en el Nuevo Testamento, nadie habló tanto acerca del infierno como nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y dice el Señor Jesús, es el lugar al que no quiero que vayan. Mucha gente va a ir. ¿Cómo es ese lugar? Yo sé que ustedes han escuchado y ustedes saben, pero nunca está de más recordar lo que la Biblia dice. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo relata este caso de Lázaro y el rico, ahí en Lucas capítulo 16, Evangelio según Lucas capítulo 16, algo que muchas personas piensan que es una parábola, la cual no es verdad. Está relatando ciertos nombres, está relatando ciertas cosas específicas que en una parábola no encontramos. Y esa es una historia real. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según Lucas capítulo 16, versículos 23 y 24, dice que después de haber muerto el rico, dice que en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice el versículo 27 al 28, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y él pide de una manera, ¿verdad?, increíble, con una desesperación, por una gota de agua. Y le dice a Abraham, no, nadie puede pasar de aquí a allá ni de allá para acá. Entonces, ¿qué es lo que piensa él? Por favor, díganle a mis hermanos que les expliquen de este lugar para que no estén aquí donde estoy yo. Tormentos, es como lo describe aquí. Si vamos al Evangelio según Mateo capítulo 22, versículo 13, hay varios detalles en este texto que quiero que consideremos. Mateo capítulo 22, versículo 13. Esta sí es una parábola y está dándonos una lección, el Señor Jesucristo. Está usando una situación, ¿verdad?, para que podamos entenderlo. Y dice en el versículo 13 de Mateo capítulo 22, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay 3 cosas que aquí me llaman la atención. El lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué pensamos con eso? Es agonía, es dolor intenso todo el tiempo. Y luego después dice que es a las tinieblas de afuera. Yo no sé ustedes si son un fan de estar en la oscuridad, densa oscuridad, un lugar en el que no puedes ver ni siquiera tu mano si la pones aquí enfrente. Y yo quiero, hermanos, que entendamos algo. Cuando la Biblia está hablando acerca de estas cosas, así como lo hace del cielo, está usando figuras de cosas que nosotros conocemos que son muy hermosas para que nos demos una idea. En el infierno está usando situaciones para que entendamos lo horrible que es ese lugar. Tormentos, tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes. Y yo no sé ustedes, pero ¿notaron eso? Atadlo de manos y pies. Yo no me imagino la desesperación que una persona puede tener estando en una situación así.
en el que yo no, ¿verdad? Yo creo que es normal que cuando uno, ¿verdad? En la mañana iba caminando y me pegué en el codo de una de las puertas, y ¿qué hacemos automáticamente? Ay, ¿verdad? Nos empezamos a sobar porque tratamos de aliviar el dolor un poco. Yo no sé, hermanos, pero fíjense lo que está describiendo el Señor Jesús. Tinieblas de afuera, estás en terrible dolor, agonía, crujiendo los dientes del dolor, atado de manos y pies. Para que te des una idea de cómo es ese lugar. Dice Marcos capítulo 9, Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 42 al 48. Marcos capítulo 9, versículo 42 al 48 está usando aquí otra figura que los judíos entendían estaban muy familiarizados. Dice en el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y la palabra aquí que usó nuestro Señor Jesucristo es Gehenna. Y los judíos sabían a qué estaba diciendo, a qué se estaba refiriendo Jesús. Un basurero, un lugar donde literalmente el fuego era constante. Todo el tiempo estaba quemándose, todo el tiempo. Y él lo recalca. El fuego no se apaga. Hermanos, fíjense lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este dato nunca le había puesto atención y me acuerdo que cuando escuché esta lección me impresionó mucho por ese dato de azufre. Ustedes sabían que si ustedes inhalan en grandes cantidades el azufre, provoca una hemorragia en sus pulmones al grado de que ustedes no puedan ya poder respirar. Entonces, si ponemos todo junto, estoy en un lugar de tinieblas, un lugar donde estoy en agonía y dolor intenso, constantemente, un lugar donde atado de manos y pies, crujiendo los dientes, en fuego que no puede ser apagado por una eternidad. No por nada dice el Señor Jesús que es mucho mejor sacarse un ojo, cortarse una pierna, cortarse una mano, que entrar a ese lugar. Estoy seguro que ninguno de nosotros quisiera estar en ese lugar ni por un instante. Y siempre me acuerdo de las palabras del hermano Wayne. Me acuerdo una vez, no sé si se acuerda, pero a mí me dijeron que él lo dijo, no sé cómo estuvo. Si pudiéramos estar un segundo en el infierno, haríamos lo que sea para no volver a ese lugar. Nada más necesitamos un segundo. Ni eso a lo mejor, ya es mucho tiempo. Y lo que aquí está describiendo el Señor Jesús es que es algo eterno. Entonces, ese es el lugar al que ya no te vas a tener que preocupar de todas esas cosas que aquí son un pesar. ¿Cuáles son esas cosas? Las reuniones. Hebreos 10:25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esto, hermanos, aplica a los miembros de la iglesia, a los visitantes, a aquellas personas que no les gusta
venir aquí a adorar a Dios, estar en su presencia, esas personas no van a tener que preocuparse en el infierno de esas cosas. ¿Se han puesto a pensar lo difícil que es levantar a un joven en las mañanas? O incluso nosotros los adultos, después de una semana cansada de trabajo. Suena la alarma el domingo, que por cierto es el día que más tarde se levanta uno de la semana. Y suena la alarma y dices, no quiero ir. Bueno, en el infierno no vas a tener que preocuparte. En el infierno no hay camas para que puedas descansar. En el infierno no vas a tener que levantarte más temprano, ¿verdad? Para poder arreglarte, porque no va a haber espejos. Y si los llegara a ver, no vas a poder ver nada. Estas preocupaciones que ahorita son un pesar, no serán un problema en el infierno. Cantar a Dios. Yo no sé, ¿verdad? Pero como decía, hay jóvenes, hay adultos que cuando empezamos a cantar a Dios, tenemos aquí la pantalla, se ven las ganas de nada. Es un pesar tener que cantar a Dios. Nos están regañando nuestros padres. Los hermanos, ¿verdad? Nos ven y nos dicen, hay que cantar con gozo. Déjenme decirles algo. En el infierno no vas a tener que cantar a Dios. Ni siquiera vas a tener que escuchar estos himnos que quizás te son tediosos, que son, no sé, ¿verdad? Que te cansen. Pero déjame decirte qué es lo que vas a escuchar. En el infierno lo único que vas a escuchar son esos gritos desesperantes de millones y millones de personas que están en un dolor agonizante y que están sufriendo, y tú siendo uno de ellos. Y ese lugar donde van a estar cantando las personas hacia Dios con gozo y con gusto es el lugar al que tú no quisiste ir, en el cielo, en la presencia de Dios. No te vas a tener que preocupar por oraciones tampoco. En el infierno no tienes que comunicarte con Dios como aquí nos dicen que hagamos. Tienes problemas, te va bien, haz una oración a Dios. Vemos los casos del apóstol Pablo diciendo que hay que orar sin cesar. Vemos el caso de Daniel cuando estaba en esclavitud, siendo de otra nación, estando en Babilonia, y decía que él 3 veces al día oraba al Señor. Nada más porque sí, porque era algo que él disfrutaba. Y aquí a ti te molesta. En el infierno no tendrás ese problema. Y es más, aunque quisieras, aunque desearas comunicarte con Dios, no te va a escuchar. En el infierno no habrá más sermones largos. Ahorita, ¿verdad? Miren, fíjense, son las 5:35. ¿Cuánto falta para que le deje de hablar este hermano? ¿Cuántos sermones de lo mismo y cosas que ya sabes y que ya entiendes y todo el tiempo las mismas cosas? En la mañana nuestro hermano Israel nos predicó acerca de la salvación y cada vez que nos dicen que te tienes que bautizar, que es por tu bien, y tú te molestas. Sientes un disgusto cada vez que escuchas acerca del bautismo y la salvación y esas invitaciones que están aquí constantemente. En el infierno no tendrás que preocuparte por eso. Ya no te van a estar diciendo qué hacer. ¿Qué más hay en el infierno? ¿Qué más se va a dejar de preocupar la gente en el infierno? Mateo capítulo 22, versículo 39. Mateo capítulo 22, versículo 39. Desde el versículo 38 dice el Señor Jesús, este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, hablando acerca de amarás, el versículo 37, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo más importante. Versículo 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que pongamos mucha atención en estos detalles, hermanos. En el infierno no tendrás que tratar de amar a esas personas que crees que son insoportables.
Esas personas que no aguantas, que no toleras, pero que tienes que hacerlo porque Dios te lo manda. Que lo haces a fuerzas, que lo haces de mala gana, que lo haces a medias, pensando que eso va a pasar, que Dios lo va a tolerar, que Dios, ¿verdad?, lo permite. Hermanos, en el infierno no tendrás que tratar de amar a esas personas. Y aunque el infierno esté rodeado, como leíamos al principio, como mucha gente va a entrar a ese lugar. En el infierno, aunque esté rodeado de millones y millones de personas, jamás te habías sentido tan solo. Porque no va a haber personas a quien vas a amar, personas a quien vas a animar, personas a quien predicar, personas a quien ayudar. Y te arrepentirás de no haber usado bien tu tiempo cuando estabas en vida. ¿Se acuerdan qué le dijeron al rico cuando estaba en tormento? Tú tuviste muchos bienes y Lázaro sus males. Mientras él hacía fiestas y banquetes, Lázaro estaba comiendo de las migajas que caían de la mesa. ¿Cuántas veces nos hemos privado de ayudar a un hermano o al prójimo, en general, incluyendo enemigos, porque no nos gusta? En el infierno, ese no va a ser un problema. Primera carta de Juan, capítulo 5, también nos menciona algo más. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2 al 3. Dice el apóstol Juan: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Podemos pensar que amamos a Dios, podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que eso es una realidad, cuando no podemos amar a nuestro prójimo, cuando no podemos cumplir con sus mandamientos. Y al último decimos, es que es difícil. Dice el apóstol Juan, no, los mandamientos de Dios no son gravosos cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a tu prójimo. Hermanos y amigos, en el infierno no vas a tener que estudiar estas cosas. En el infierno no vas a estar preocupado por aprender de estos mandamientos y tener cuidado con tu vida para poner en práctica la voluntad del Señor. No tienes por qué esforzarte en el infierno para demostrarle a Dios que lo amas a la fuerza. Pero desearás con todas tus fuerzas tener una Biblia. Desearás con todas tus fuerzas haber tenido más respeto a la palabra de Dios. Ya no vas a tener tampoco que defender la verdad. Hay hermanos que a veces se les puede dificultar tener que defender el evangelio, la sana verdad, la palabra del Señor. Ya no más que discutir con amigos, con familiares, tener problemas con esas personas. En el infierno no vas a tener ese problema. Y amigos y hermanos, si todas estas cosas hasta ahorita son un problema, en el infierno no lo será. Y yo espero que entendamos una cosa, que es bien importante. Yo espero que ninguno de los que estamos aquí en este lugar estemos en el infierno. Pero si se da el caso de que estés en ese lugar, necesitas entender que el único culpable eres tú. No son tus padres, no son los hermanos que se equivocan, no son los malos ejemplos que nos rodean. Eres tú. Tú decidiste estar en ese lugar. Cristo, Dios, el Espíritu Santo ha hecho todo lo posible para que no estés en ese lugar. Y es increíble, ¿verdad?, que las personas
rechacen, ignoren todo lo que ha hecho Dios, demostrándonos su amor infinito, y no hacer caso a las advertencias, a los consejos directamente de Dios. ¿Quiénes irán a ese lugar? Es muy sencillo. Dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50. Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50. Dice el Señor Jesús: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes van a ir al infierno? Las personas malas. Así de sencillo. Hay dos opciones. Y yo creo que es algo que no ayuda a la mentalidad del ser humano, porque me ha tocado escuchar muchas veces: yo no creo que Dios haga ese mal. Yo no soy un asesino, yo no soy un borracho, yo no soy mentiroso. Yo no soy miembro de la iglesia de Cristo, pero yo no soy como esas otras personas. Personas que son muy malas. Yo no soy mala. Es cierto, no voy a la iglesia, no me he bautizado, pero yo no hago lo que ellos hacen. Y las personas piensan: ¿cómo es posible que un Dios amoroso envíe o mande a alguien al infierno por una eternidad? Cuando la pregunta en realidad debería de ser: ¿cómo es posible que una persona rechace a ese Dios que ha hecho todo lo posible para que no estés en ese lugar? Enviando a su único hijo por ti, muriendo de una manera tan terrible para que no sufras y decidas ir a ese lugar. Eso es lo que no se puede comprender. Eso es lo que Dios, yo creo, no puede comprender. Dios es un juez justo y solamente hay dos opciones. ¿Dónde estás tú? ¿Quiénes más van a ir al infierno? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. Ya vamos a ir terminando. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice el apóstol Pablo: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quiénes van a ir al infierno? Son las personas que posponen al arrepentimiento. Personas que entienden, que ya creen que Jesús es el Hijo de Dios, que saben que tienen que bautizarse, que saben que hay que hacer cambios en su vida y que dicen: hoy no. Y si nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar cuáles son las tácticas del diablo, estamos en una guerra. Yo les voy a ayudar a ustedes, jóvenes, amigos visitantes, miembros de la iglesia. ¿Cómo podemos vencer una guerra con otra persona? Necesitamos saber cuáles son sus tácticas, saber cuáles son sus planes. El diablo por mucho tiempo ha querido desacreditar la palabra de Dios, este libro. ¿Cuántas personas no dicen: es que cómo sabes que eso es verdad? ¿Cómo sabes que esto es la palabra de Dios? ¿Ustedes sabían que la Biblia es el libro número 1 más vendido en todo el mundo? Quizás hay personas que sí, ¿verdad?, caen en esa trampa, pero no funciona. No funciona tan bien. El diablo ha intentado también usar tácticas como tantas iglesias, tantas sectas que predican que esto es lo correcto, otras que dicen: no, esto es lo correcto, y la gente se confunde. Pero si tú en realidad deseas hacer la voluntad de Dios, tú vas a estudiar y vas a encontrar la respuesta y encontrarás la verdadera iglesia. Por eso tampoco funciona tanto. Pero ¿saben qué es lo que funciona? Lo que más funciona al diablo es convencerte de que hoy no lo hagas. No lo hagas hoy. Podemos estar aquí, hermanos, podemos haber situaciones aquí en las que hay hermanos que necesitan confesar su pecado. Amigos visitantes que han escuchado por años el evangelio y que saben que tienen que venir a las aguas del bautismo y no lo hacen porque el diablo los convence.
y que hoy no. Yo a veces me preocupaba. Y qué verdad, qué vergüenza si la gente me está viendo, qué vergüenza si la gente va a saber o tengo que levantar la mano enfrente de todos. ¿Saben qué pasó el día que me bauticé? Fue lo que menos se me olvidó, lo que menos me acordó, pero yo me acuerdo que estaba Sergio, estaba sentado creo que donde estaba el hermano Fabián o Jimena, por ahí. Y me acuerdo que preguntó y yo no estaba pensando en la gente, ¿verdad? Pero yo estaba y le dije a Leslie, me quiero bautizar, pero no sé. Decía, oye, pero, pues, o sea, ¿qué esperas? Y me acuerdo que antes había unas puertitas así, ¿verdad? Abrían y cerraban. Cuando estaban cerrándose, aquí fue cuando le hice así. Y se cerraron las puertas. ¿Y saben qué pensé? Yo ya no voy a decir nada. Ya no me voy a levantar. Pasaron yo creo unos 4 segundos y se abrieron así y me dijo Sergio. Y yo, ¿sí? Y desde ese momento, ¿ustedes creen que estaba pensando en ustedes, en los hermanos, en las personas que estaban aquí? Estaba lleno. Era una serie de jóvenes. Lo único que estaba pensando es que ya por fin había decidido entregar mi vida al Señor. Y que esas preocupaciones de ir al infierno, por fin se habían acabado. Eso es lo que piensas cuando tomas esa decisión. ¿Quiénes más? Aquellas personas que después de haber obedecido se apartan del camino. Son personas también que van a ir a ese lugar. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y bien claro dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo peor que nos puede pasar. Y estos hermanos que después de haber obedecido se apartan, esto es lo que les espera. Y por último, quizás nosotros estamos pensando, bueno, yo ya me bauticé. No debe ser tanto problema para mí. Vamos a leer un texto más para terminar. Mateo capítulo 3, versículo 10. Mateo capítulo 3, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Este sermón, hermanos, es para todos los que estamos aquí. Si ya hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesús, pero no llevo frutos, no trabajo para la obra del Señor, no hago nada que demuestre que soy parte de su cuerpo, el infierno es un lugar preparado para mí. En este día, hermanos y amigos, hay personas que necesitan hacer la decisión más importante de su vida. Ya sea confesar su fe en Cristo y venir a las aguas del bautismo, confesar un pecado que han estado arrastrando por años. Pero si por alguna razón el diablo todavía te está ganando, todavía te tiene agarrado y amarrado a esas cadenas, a esas bancas, quiero hablar de una última tortura que vas a experimentar en el infierno si llegas a estar ahí. ¿Cuál creen que es? Es el remordimiento. Es pensar que tuviste oportunidad y no lo hiciste. Es pensar que estabas convencido de que Cristo es el Hijo de Dios, de que necesitabas el bautismo, de que necesitabas confesar tu fe ante los hombres para alcanzar la salvación de tu alma y no ir a ese lugar de tormento por una eternidad, y no lo hiciste. Qué horrible tortura por una eternidad.
Hermanos y amigos, nuestro Dios ha sido bien claro con lo que Él quiere de nosotros. Dice el apóstol Pedro que Él no quiere que nadie perezca. Él no se está tardando porque se le olvidó mandar a su Hijo por segunda vez. Él se está tardando para que tú te arrepientas y vengas a ser parte de su familia. No vayas al infierno. Toma esa decisión y libérate de esa horrible tortura que le espera a mucha gente. Te invitamos. Vamos a cantar un himno que nuestro hermano tiene preparado.